El tema de hoy es tratamiento de mordida cruzadas en dentición mixta y dentición decidua. En general, nosotros nos vamos a enfrentar diferentes tipos de maloclusiones que normalmente se analizan en planos. Por lo general, el plano más conocido es el sagital. Ustedes están relacionados con lo que es una maloclusión clase 1, 2 y 3. Pero en la clínica vamos a encontrar otros tipos de maloclusiones, como las maloclusiones verticales, como la mordida abierta y la mordida profunda. Es posible también que existan maloclusiones transversales, donde se hable de mordida cruzada posterior lingual y mordida cruzada posterior vestibular. Y puede existir combinación de esas tres grandes grupos de maloclusiones. Un paciente clase 2 puede presentar una mordida abierta y a su vez puede presentar una mordida cruzada posterior. Así también un paciente con maloclusión de clase 3 puede presentar una mordida profunda y a su vez una mordida cruzada posterior. Cuando tratamos al paciente buscamos caracterizar o hacer un diagnóstico en los tres planos. Muchas veces necesitamos de una biomecánica, un tratamiento sagital, un tratamiento vertical y un tratamiento transversal. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es si existe un patrón de crecimiento transversal, es decir, el paciente desde que nace mantiene una característica constante durante toda la vida. Un paciente cuando nace tiene características de clase 2. Todos los bebés nacen clase 2, pero en algún momento de la vida deja de ser clase 2, se convierte en clase 1. Otro grupo de pacientes nace clase 2 y se mantiene clase 2 toda su vida. Otro tipo de paciente nace clase 2 y se convierte en algún momento en clase 3. Pero eso es desde el punto de vista sagital. Desde el punto de vista transversal, también existe un patrón. La zona de la maxila puede tener un crecimiento hacia afuera o puede tener un crecimiento hacia adentro. Esto nos va a dar unas características en el maxilar. Podemos encontrar maxilares que tienen una tendencia a la mordida cruzada posterior porque su maxilar superior tiene un crecimiento centrípeto, es decir, tiene un crecimiento hacia adentro y su forma de arco suele ser parabólica. Hay una tendencia a la forma triangular. Esta característica de crecimiento suele ser en los pacientes dólico-faciales. Existe otro grupo donde su crecimiento es hacia afuera, de forma centrífuga, ¿no? Y en esta característica la forma de arco suele ser más amplio, tipo ovoideo, tipo cuadrada. Cuando existe digamos, una confluencia o un crecimiento hacia adentro, la premaxila suele desplazarse hacia adelante. Y cuando existe un crecimiento posterior hacia afuera, la premaxila tiende a retraerse. Entonces, este es un patrón de crecimiento que cada paciente puede tener. Entonces, debemos tener en cuenta que los pacientes que son más sensibles en la mordida cruzada posterior son aquellos que tienen un crecimiento maxilar hacia adentro, ¿no? La mordida cruzada posterior se define como la falta de oclusión de los dientes superiores e inferiores debido a que el arco superior se encuentra muy lingualizado o muy vestibularizado. La mordida cruzada posterior más conocida es la mordida cruzada lingual. La mordida cruzada vestibular es aquella en la que los dientes superiores están tan vestibularizados que la cara palatina de las molares superiores contacta con la cara vestibular de los molares inferiores. Es conocido también como mordida en tijera o mordida Brody. Puede existir diferentes clasificaciones, ¿no? Pero quizás lo más saltante es si la mordida cruzada se encuentra en el sector anterior o en el sector posterior. También podemos tener en cuenta si la mordida cruzada es unilateral o es bilateral, ¿no? Y en este caso podemos también consignar si es una dentición mixta o una dentición decidua o también una dentición permanente. Entonces es común encontrar una mordida cruzada posterior bilateral, ¿no? Una mordida cruzada bilateral posterior, y también es común encontrar
morderas cruzadas unilaterales. Entonces, cuando nosotros vayamos a clasificar la mordida cruzada, debemos especificar si es bilateral, si es unilateral y el lado, ¿no? Si es lado derecho o lado izquierdo. También si la mordida cruzada es posterior o si la mordida cruzada es anterior. Cuando tenemos una mordida cruzada unilateral, debemos tomar en cuenta que esa traba mecánica puede condicionar un crecimiento diferenciado de un lado del otro. Puede generar una asimetría facial. Entonces, ¿quién tiene mayor probabilidad de tener una mordida cruzada posterior? Hay diferentes factores. El factor genético nosotros no lo podemos controlar. Puede haber una predisposición genética. Pero lo que sí nosotros podemos controlar o podemos intervenir, de alguna manera contribuir, es el factor de crecimiento. Si existe un desbalance en el crecimiento transversal, nosotros podemos intervenir con aparatologías que actúen a nivel esquelético o a nivel dentario. Puede haber hábitos orales, ¿no? O puede haber problemas respiratorios o parafuncionales. Nosotros podemos intervenir, ya sea interceptando el hábito o aliviando las secuelas, tratando las secuelas generadas por ese hábito. Puede haber pérdidas prematuras de dientes, puede haber afecciones de dientes, llámese lesiones cariosas, que pueden condicionar en algunos casos puntos de contactos prematuros de un lado, lo cual genera una adaptación. El paciente se adapta llevando la mandíbula hacia un lado. Otros aspectos como la raza o la etnia son factores que nosotros no podemos, de alguna forma no podemos controlar. En general, nosotros clasificamos al paciente también con biotipo dólico-facial, meso y braquifacial. De ellos, el más predisponente a generar una mordida cruzada posterior son los pacientes dólicos. Es relativamente normal encontrar una forma de arco parabólica o ligeramente triangular en un paciente dólico. Y es normal también encontrar un paciente braquifacial con un arco tipo cuadrado o ovoideo. Entonces, las mordidas cruzadas posteriores son más prevalentes en biotipos faciales dólicos, ¿no? Dólico-faciales. ¿Cómo se diagnostica en una mordida cruzada posterior? ¿O qué factor? ¿Cómo deberíamos diagnosticar este problema? Existen niveles de diagnóstico que podemos utilizar. Este primer nivel de diagnóstico tiene que ver con la relación de la cúspide palatina y la fosa central de las primeras molares. La cúspide palatina de las molares superiores, ¿no? Estas cúspides palatinas ocluyen normalmente en la fosa central de las molares inferiores. En consecuencia, la distancia de cúspide palatina a cúspide palatina es igual a la distancia de fosa de la molar inferior. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que cuantificar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que la distancia de la cúspide palatina a cúspide palatina de la primera molar superior es 35, vamos a ponerle así un valor 35, y la distancia de fosa a fosa fuese de 42, debemos tener en cuenta que la distancia de cúspide palatina debe ser igual a la distancia de fosa, porque la cúspide es la fosa. Si yo veo una distancia de 35 y abajo veo una distancia de 42, la diferencia es 7. Significa que yo debo expandir 7 milímetros el arco superior. Esta cuantificación me permite establecer una cantidad de activación y distribuir la cantidad de activación en las citas que vienen. Cuando uno va a expandir, debe medir esta distancia para hacer un cálculo de la expansión. Entonces, este método de medir la distancia de cúspide palatina y cúspide palatina de la molar superior y la distancia de fosa de la molar inferior nos sirve tanto para el diagnóstico como para la planificación y la biomecánica. Pero también debemos diferenciarlo de otro problema, que es la mordida cruzada esquelética. Una manera de evaluar la mordida cruzada posterior esquelética y diferenciarla de la dentaria es a través de otro método. El otro método es tomando en cuenta el punto más vestibular del maxilar superior, ¿sí? Entonces, esta distancia, tomando el punto más
del hueso alveolar, vamos a llamarlo ancho maxilar. El ancho maxilar, tomando en cuenta ya no la cúspide, estamos tomando en cuenta el punto más vestibular del hueso alveolar. Lo mismo haremos en la parte inferior. Vamos a medir esta distancia que representa el ancho mandibular. El ancho mandibular tomado del punto más convexo. Lo normal es que el maxilar sea más ancho que el ancho mandibular. Entonces debe ser 2 más ancho en cada lado, 2 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Si lo quisiéramos establecer en fórmula, el ancho maxilar representa el ancho mandibular más 4 milímetros. Entonces, si yo tuviera un ancho maxilar de un paciente que mide 45 y el ancho mandibular midiese 52, pregunta, ¿cuánto debo expandir? ¿Qué tornillo de expansión debo comprar? ¿Cómo se dan las activaciones? ¿Cuántas activaciones debo hacer? Entonces, esas preguntas, puedo utilizar esta fórmula. Voy a determinar cuál es el ancho que debería tener el paciente. Entonces, si la mandíbula tiene 52 milímetros, por un tema de concepto, de teoría, yo sé que la maxila debe medir 4 milímetros más. 52 más 4 es 56 milímetros. Es lo que el paciente debía tener. Para una mandíbula que mide 52, su maxila debe medir 56. Pero ¿cuánto tiene el paciente? El paciente no tiene 56, el paciente tiene 45. Por tanto, hay una diferencia de 11 milímetros. A eso le vamos a llamar discrepancia transversal. Es una discrepancia en sentido transversal. No es una discrepancia de apilamiento, es una discrepancia de ancho o una discrepancia maxilomandibular. Entonces, yo debo expandir como mínimo 11. ¿Cuál es el tornillo de expansión que yo debo comprar como mínimo? 11. Pero también debo considerar de que existe una recidiva. La recidiva puede ser del 10%, puede ser del 30%. Que sea 50% es menos probable, pero entre un 10 a 30% es una cantidad de recidiva promedio aceptable. Si yo sé que va a recidivar 10%, significa que yo debo expandir 10% más de lo que necesito. Esta cantidad calculada de 11 milímetros es lo mínimo. Si yo sospecho de una recidiva de 10, debo aumentarle, en este caso, 1.5 milímetros adicional, 10% más adicional. Significa que cuando compre mi tornillo de expansión no voy a comprar uno de 11, voy a comprar tal vez uno de 13, ¿no? Uno de 13 para cubrir la demanda, no solo la cantidad de expansión, sino también el porcentaje de recidiva. Entonces, este es un segundo método. Hay otro método también, le llamamos el nivel 3, que evalúa a nivel de una imagen posterior anterior, ¿no? Y tomando el punto mucho más profundo, que es el punto J de la maxila y el punto antegonio de la mandíbula. Pero esto normalmente se hace a través de imágenes, lo cual no aplicaría en un paciente con dentición decisiva o mixta. Entonces tenemos estos dos métodos, el nivel 1, que es la correspondencia cúspide-fosa. ¿Cómo se llama este primer método? Correspondencia cúspide-fosa, ¿no? ¿Y cómo se llama el segundo método? Correspondencia maxilomandibular alveolar, ¿no? Entonces son dos métodos que ustedes pueden aplicar para diferenciar si la mordida cruzada que están viendo es dentaria o esquelética, para saber cuántos milímetros voy a expandir o qué aparatología puedo utilizar. ¿A qué edad se debe tratar una mordida cruzada posterior? Se debe tratar lo más temprano posible. Dado que la mordida cruzada posterior no deja que la mandíbula tenga una dinámica adecuada, tiene una dinámica limitada. Los músculos se adaptan a esa dinámica y también genera una asimetría funcional, lo cual también va a generar un crecimiento asimétrico. Es por eso que una mordida cruzada, ya sea anterior o posterior, debe ser solucionado lo antes posible.
Desde ese punto de vista, la mordida cruzada posterior y anterior tienen prioridad. Si tú tienes un paciente al cual necesita un mantenedor de espacio y a la vez tiene una mordida cruzada posterior, tiene prioridad la mordida cruzada posterior. Pero también no podemos descuidar el mantenedor de espacio. A lo que yo voy es que existe cierta prioridad en cuanto a su gravedad, en cuanto a las implicancias, ¿no? ¿Hasta qué edad puedo tratar una mordida cruzada posterior? Una edad referencial es hasta los 14, 16 años de una forma convencional. ¿A qué le decimos convencional? Quiere decir que no se utiliza mini tornillos, no se utiliza mini implantes, ¿no? Puede haber situaciones excepcionales en la cual podemos usar mini implantes en una dentición mixta, pero eso se debe justificar. Cuando el paciente ya es adulto joven y es adulto, ¿se puede expandir el maxilar? Sí se puede expandir, pero utilizando mini tornillos. A ese sistema se le llama MARPE. El MARPE es una expansión asistida con mini implantes. Tiene algo que ver con el surto de crecimiento puberal. No necesariamente, no. En realidad, la expansión maxilar, ya sea dentaria o esquelética, o el tratamiento de mordida cruzada posterior, no va en función al surto de crecimiento puberal. Este método de establecer el estadio de maduración esquelética implica más para la mandíbula y aplica más para los pacientes de clase 2. Buscamos un momento adecuado para tratar a un paciente de clase 2 con deficiencia mandibular, pero el maxilar no crece a este ritmo. El maxilar superior, desde el punto de vista sagital, madura antes que la mandíbula. Por tanto, su tratamiento es más temprano. Una mordida cruzada posterior no se enrige por el pico de crecimiento, sino más bien por las suturas, la sutura media palatina y suturas circunmaxilares. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué aparato puedo utilizar para una mordida cruzada posterior? Hay que tener en cuenta que el diagnóstico tiene que ser diferenciado entre una mordida cruzada posterior dentaria y una mordida cruzada posterior esquelética, ¿sí? Si fuese una mordida cruzada posterior dentaria, hay que tomar en cuenta que no necesitamos hacer una expansión esquelética, es decir, no tenemos que modificar el tamaño del maxilar superior. Principalmente vamos a mover dientes, y para mover dientes se necesita de una remodelación del ligamento periodontal y del hueso alveolar. El diente se va a mover, el diente se va a mover en función a una remodelación ósea. Todo diente, ya sea adhesivo o permanente, tiene un ligamento periodontal. Para que el diente se pueda mover, ¿qué pasa con este ligamento periodontal? Se remodela, por no decir desaparece temporalmente. La lámina propia o la cortical interna también se remodela, en otras palabras, desaparece. Pero no es que desaparezca completamente, se forma un tejido osteoide, se forma un tejido, digamos, en una fase intermedia, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una expansión dentaria, en dentición decidua mixta, vamos a tener que remodelar el tejido periodontal y la lámina propia. Esto se logra a través de fuerzas. Las fuerzas deben ser continuas. ¿Qué quiere decir continua? Quiere decir que no puede haber ausencia de las fuerzas. Es decir, no necesariamente tienen que ser constantes, pero debe existir un estímulo que se llama fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo generar la fuerza? La fuerza lo puedo generar con distintos aparatos. Un arco transpalatino, un quadrielis, una placa activa, un lead bumper, un mulligan o aparatos funcionales. Estos aparatos tienen como propósito generar movimiento dentario, no modificar el tamaño del maxilar. Es por ello que debe haber una continuidad en la activación, cada 4 semanas,
cada 6 semanas, dependiendo mucho de las características del aparato. Por ejemplo, un aparato muy conocido, el ATP, ¿no? Yo puedo fabricar el ATP con diferentes tipos de alambre, ¿no? Un ATP lo puedo fabricar con un alambre 0,8, lo puedo fabricar con alambre 0,9, lo puedo fabricar con 1,0. Pero si yo quiero mover los dientes, ¿qué alambre me conviene? Me conviene un alambre flexible, más delgado, ¿no? Si yo quiero que los dientes no se muevan y quiero que el ATP me sirva de anclaje, yo necesito que el alambre sea grueso para que el diente no se mueva, me sirva de anclaje o de mantenedor. Pero el ATP puede tener un ansa. Un ansa puede estar sin ansa. Puede tener también un diseño tipo rejilla. ¿Cuándo voy a usar un ansa? ¿Cuándo voy a usar sin ansa? ¿Y cuándo voy a usar una rejilla? Las ansas sirven para almacenar energía. Convierte el alambre, lo hace más flexible. En consecuencia, si yo quiero mover los dientes, quiero expandir de dientes, quiero que se expanda, quiero que rote, quiero que cambie su inclinación, me propongo mover el diente, me conviene hacerlo con un alambre flexible, tenga ansa. Si yo quiero que el diente no se mueva, pues me conviene un alambre grueso sin ansa. ¿Sí? Y si yo quiero tener control vertical, es decir, no quiero que las molares se extruyan, por el contrario, quiero que se intruyan, me conviene que la lengua se apoye en el ATP y es por ello que se coloca un diseño tipo rejilla o incluso también acrílico, ¿no? Para aumentar el contacto. Entonces, este grupo de aparatos le llamamos ortodóncicos, aparatos de ortodoncia, son porque mueven dientes, no hay cambios esqueléticos. En cambio, otro grupo de aparatos tiene como propósito abrir la sutura media palatina. La sutura media palatina se abre, se separa, y eso le llamamos disyunción. La disyunción es una expansión, sí, pero es una expansión esquelética. El ATP hace una expansión, sí, pero hace una expansión dentaria. Los disyuntores más conocidos son el Haas, el Hyras y el McNamara. Cuando combinamos el expansor con mini implantes le llamamos Marble, ¿no? Entonces, en una dentición de Silva, en una dentición mixta, podemos usar estos disyuntores, pero adaptados al tipo de dentición. Normalmente estos aparatos fueron diseñados para dentición permanente, como el Haas y el Hyras, y el McNamara fue un tipo de disyuntor usado más en dentición mixta. Entonces, el principio de una expansión esquelética es apoyarse en los dientes y generar una fuerza intensa, a diferencia de la fuerza de la expansión dentaria que utiliza fuerzas leves, ¿no? Continuas. La ortopedia utiliza fuerzas intensas e intermitentes. Se abre la sutura media palatina, ¿no? Y la remodelación del ligamento periodontal y del hueso no son deseables en una expansión esquelética. Este primer grupo de aparatos como la expansión dentaria, en la clínica hemos usado bastantes aparatos fijos y aparatos removibles. ¿De qué va a depender que utilice un removible o un fijo? Mucho depende de la colaboración del paciente y también va a depender de cuántos elementos auxiliares le quieras agregar. Por ejemplo, si yo tengo un ATP, ¿no? Y yo quisiera a su vez, en el mismo tiempo, quiero una rejilla, sería un poco más, digamos, complicado, pues colocar una extensión y colocarle una rejilla. Pero si yo también deseo colocarle un protrusor al incisivo, quiero colocarle un protrusor, ¿no? Entonces, como que el ATP ya no me permite agregarle más elementos. Es por eso que me inclino más por una placa activa, una placa de acrílico, al cual le puedo agregar elementos. Esos elementos pueden ser protrusores, pueden ser rejillas, pueden ser los mismos tornillos de expansión, puedo colocarle controles, controles o placa de acrílico en cruzar para un control vertical. Yo puedo colocarle un levantador de mordida en el sector anterior o posterior. Entonces, esos elementos me hacen inclinarme por un aparato tipo placa activa.
Y los fijos básicamente son más específicos, son para pacientes que quizás no van a utilizar un aparato removible, no colaboran. Entonces un aparato como el ATP fijo es uno de los más usados. Cuando colocamos un ATP, ¿sí?, y lo activamos, una manera de calcular la activación es esta. Yo voy a medir esta distancia, ¿no? Digamos, puedo medirla de esta manera, ¿no? Esta distancia, vamos a cuantificarla. Si esto representa 3 milímetros, cuando yo instale el ATP, se va a expandir 1.5 en cada lado, porque es una expansión simétrica. El ATP actúa de forma simétrica. Pero si coloco un aparato en un lado puedo colocar una extensión, un brazo. Este brazo conlleva a mayor contacto de los dientes, mientras que el otro lado, la molar se encuentra sola. Si contamos los dientes involucrados, acá tenemos 1, 2, 3 y 4. De un lado tenemos 4 piezas y del otro lado solo tenemos una sola pieza. Cuando se haga la expansión, tenemos de un lado 4 dientes, de otro lado 1. ¿Qué lado se expande? Se expande el lado en el cual hay menos piezas. 4 contra 1, ¿quién gana? Pues gana los 4 y quien se mueve es la molar que está sola. Entonces, este es un mecanismo de expansión asimétrica. Aumentamos el anclaje o el apoyo de los dientes de un lado, el lado que no deseamos que se mueva, y dejamos libre el lado en el que sí deseamos que se mueva. Entonces tenemos la expansión asimétrica para mordeduras cruzadas unilaterales y tenemos la expansión simétrica. La expansión simétrica puede ser sin extensiones, sin brazos, o puede ser con extensiones. ¿Cuándo voy a escoger una extensión de brazos, como ustedes ven acá, como si fuese un quadrilis, ¿no? Tiene una extensión. Es un ATP con extensiones. Voy a usar las extensiones cuando mi objetivo es mover el bloque, todo ese bloque de dientes. Pero entiéndase que voy a necesitar más fuerza. Y entiéndase también de que se va un poquito más complicado la activación. Hay quienes prefieren expandir primero las molares y luego las primeras molares y luego las molares decisivas, o sea, hacerlo en 2 tiempos. Así también hay quienes prefieren hacerlo todo el bloque en conjunto, en un solo tiempo. Y la expansión asimétrica lo vamos a tener en cuenta para los casos de mordedura cruzada posterior unilateral. A su vez, cuando tratemos una mordedura cruzada posterior, también puedo aplicar una técnica 2x4 para poder tener un control de los 4 incisivos, ir alineando, destrabar una mordedura cruzada anterior, ¿no? También puede ser tratado con una técnica 2x4. En la parte inferior, su equivalente sería un arco lingual con extensiones, que es muy semejante a un bihelix, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un bihelix y un arco lingual con extensiones? El bihelix tiene aquí un helicoide en la parte posterior, tiene dos helicoides, por eso le llaman bihelix. Pero un arco lingual, el arco lingual que solemos fabricar tiene una ansa, no tiene no tiene helicoides. Entonces, un arco lingual convencional lo puedes modificar con brazos, con extensiones mesiales. El lead bumper también puede trabajar como un expansor o como un aparato que contrae. Todo aparato que expande puede también contraer. ¿Un ATP puede contraer? Sí, solo se activa en sentido contrario. ¿Un arco lingual puede expandir? Sí. ¿Puede contraer? Sí. Entonces hay mucha necesidad de expansión, pero también de contracción. Un lead bumper que normalmente sirve para bloquear la presión del labio también puede ser utilizado para una expansión. Yo puedo activar el brazo hacia afuera, ¿no? Puedo activar el brazo hacia afuera y de esta manera
puedo generar una expansión. O sea, en otras palabras, existe una expansión con un método, ¿no?, lingual, y también existe una expansión con un método vestibular. Si yo quiero hacer un método vestibular, tendré que tener un tubo en la banda, en vestibular, donde ingrese el lead bumper. Si yo quiero aplicar un método lingual, puedo usarlo de forma soldada o con tubos linguales. Cuando usamos un tubo lingual, un soldado o un arco lingual soldado, normalmente usamos soldado, bueno, cuando se tratan de alambres gruesos. Siempre cuando suelden tengan cuidado de que no se sobrecaliente el alambre porque pierde sus propiedades. Un alambre que es 8 y lo calientas mucho, el alambre se debilita y de 9 se convierte en un 8 o en un 7 porque está quemado. Un alambre quemado quiere decir que pierde sus propiedades físicas debido a la temperatura, ¿no? Entonces, soldamos con mucho cuidado para no perder sus propiedades, ¿no? Y un tubo lingual, ya sea un ATP removible, un ATP donde no está soldado, sino tiene una cajita, la cual le llaman tubos linguales, tiene su ventaja de que uno puede colocar y sacar, ¿no?, a voluntad del clínico, no del paciente, sino del clínico, y que lo puede activar, ¿no? No utiliza soldadura y implica menos citas, ¿no? Y puedo instalar la banda, soldar el tubo, instalar el ATP el mismo día. Si yo lo quiero soldar, tengo que instalar la banda, impresión de arrastre, soldar y volver a instalarlo. Este es un caso que fue, digamos, fue un desafío en realidad, porque se trata de un paciente con una fisura alveolar, labio alveolo palatina. Entonces, ¿cómo hacer una expansión en un escenario como este? De un lado, no presenta mordida cruzada posterior, mientras que el otro lado sí. Entonces, no era tan fácil poder contemplar un aparato que me pueda ayudar en este caso, ¿no? Lo primero que se hizo fue tratar de mejorar el aspecto sagital, o sea, una máscara facial. Era un paciente, una niña que era muy, muy cariñosa, era muy amable, era muy detallista. Entonces asumimos ese reto para tratarla, ¿no? Entonces, parte de la biomecánica era colocar un brazo, un ATP con un brazo de un lado, ¿sí? Y del otro lado, primero expandíamos solo la molar. No había el elemento en vestibular, sin bracket, sin alambre en vestibular. Solo un ATP donde se activa, miren cómo está el lanza está abierto, ¿no? Se activa y son 3 contra 1. Entonces sí va a expandir el lado donde está la molar solitaria. Se expandía y luego de la expansión ya se incluyeron a la molar decidua y canino decidua. ¿Cómo se incluyeron? Pues con 2 brackets. No es común poner brackets en edición decidua, pero era un caso excepcional. Y unos alambres que tenían unos loops. Estos loops que ustedes ven acá se llaman botas, ¿no? Se llaman loops en forma de botas, ¿no? Bota, pues te parece una bota. Y así comenzamos, primero con una expansión asimétrica de la molar y luego la expansión de la molar y el canino deciduo. Y es así que pudimos conseguir el descruce de ese lado, ¿no? Fue gradual, fue, digamos, con bastante colaboración del paciente y fue, como les decía antes, una fuerza continua, ¿no? Una fuerza continua y leve. Entonces, un claro ejemplo de una expansión asimétrica. Lo que ustedes ven acá es un bielix, ¿no? Es un bielix con brazos extendidos hasta la molar. ¿Hasta cuánto voy a extender el brazo? Hasta el canino, hasta los molares, hasta los incisivos, ¿no? La extensión va a depender del grupo de dientes que desees mover, dónde se concentra el problema. Muchas veces el problema se concentra solo en molares y no hay necesidad de modificar el canino. Pero cuando el canino también está involucrado, también podemos incluirlo.
En el sector anterior también podemos extenderlo con la finalidad de generar movimientos, ¿no?, hacia vestibular. Casi siempre una TP y una técnica 2x4 suelen trabajar de forma sinérgica, ¿no?, o suelen trabajar como un paracetamol más, digamos, una cetirizina, una combinación de medicamentos. Suele ser, es común, pero no es una regla, ¿no? Puedes tratar netamente problema transversal sin necesidad de colocar brackets, así como también puedes colocar una técnica 2x4 sin necesidad de colocar una TP o una COP lingual. Este es otro ejemplo. Y esta es la aparatología, este es el sistema. Como ven, existe un sistema de expansión, existe un sistema de 2x4, ¿sí? Y cuando hablamos de expansores esqueléticos, llámese disyuntor de Haas o disyuntor de Hyrax o McNamara, una de las dificultades es poder incluir las 4 bandas. Normalmente el diseño original incluye 4 bandas, bandas en premolares y bandas en primeras molares. Pero como estamos frente a una dentición mixta, suele tener básicamente un apoyo en palatino. Este apoyo en palatino se sugiere que le coloques resina para que esté más estable, contribuya a la transmisión de la fuerza. Pero eso no es suficiente. También en vestibular debe haber un alambre y fijado con resina. ¿Pero por qué? ¿Por qué debe fijarlo? ¿Por qué colocarlo en vestibular? Porque cuando uno hace una expansión, sabemos que el tornillo se va a abrir y que la tendencia es que los dientes se vestibularicen. Si nosotros queremos minimizar el efecto de la vestibularización, debe tener estos contrafuertes. Estos contrafuertes o alambres que resisten a ese movimiento hacia vestibular contribuyen a que el efecto esquelético aumente y el efecto de la vestibularización dentaria disminuya. Entonces, en una dentición mixta, ¿no?, tú puedes tener un escenario como este, donde no puedes colocar una banda en premolares. Si lo haces sería en la primera molar decidua, y otro escenario es que sí tengas una premolar. Entonces hay esos dos diseños. Este tipo de aparato es dento-muco soportable. Se apoya en los dientes, sí, se apoya en la mucosa también. Puede ser antihigiénico, pero también debemos motivar al paciente a que pueda tener un control de su higiene, ¿no? Es un aparato que se usa mucho, no es, quizás muchos le tienen un poquito de distancia porque es antihigiénico, pero es un buen aparato, muy buen aparato. El otro es el Hyrax, y existe también esa sugerencia, ¿no?, de que en palatino lo puedas fijar con resina, ¿no? Pero también se recomienda que sea por vestibular. Recomendación también por vestibular, no solo por palatino. El McNamara se puede fabricar sin necesidad de bandas, es decir, todo este bloque de acrílico que cubre la cara oclusal, vestibular y palatina actúa como una banda gigante, una corona gigante, al incluir no solamente la primera, sino también a las molares deciduas y el canino. Puede actuar como un anclaje mucho mejor que los aparatos antes mencionados. Se cementa, ¿no? Pero antes de cementar se sugiere que se haga unas pequeñas retenciones, es decir, unas pequeñas perforaciones en el acrílico. Lo que queremos es que en esas perforaciones, que son parciales, no debes atravesar todo el acrílico, es solamente generar retención del ionómero, de modo que aumenta la superficie de contacto y la retención del cemento. Se cementa y se activa, ¿no? ¿Por qué se le llama McNamara? Porque su autor es el doctor McNamara, James McNamara. Ahora, una ventaja es que este aparato no solamente podría usarse sin banda, sino también proporciona control vertical. Cuando tú pones acrílico en oclusal, invades el espacio libre funcional.
Entonces, existe mayor contacto de los inferiores con la placa acrílica. Esa presión, ese contacto, transmite fuerzas de intrusión y genera control vertical. ¿Cuándo voy a usar un McNamara? Lo puedes usar en una dentición mixta. En una dentición mixta quizás sea el aparato más indicado para el tipo de dentición mixta y decidua, pero no es la única indicación. Si tienes un paciente con mordida abierta, te conviene intruir las molares. Si tienes un paciente que tiene poco overbite, tiene 1 milímetro, tiene vis a vis, pues te conviene que las molares se intruyan. Es un aspecto adicional a los otros aparatos. Este aparato no solo expande, sino también ayuda, contribuye al tratamiento de la mordida abierta. ¿Cuándo voy a usar MARPE? ¿No? Porque también puede darse el caso. En una dentición decidua dudo mucho que utilices un sistema con mini implantes. Sería algo innecesario. Pero en dentición mixta puede darse el caso. Pero ¿cuál sería el caso? Un caso sería de que no haya piezas presentes de anclaje. Nos apoyamos en los premolares, pero estos premolares están en proceso de erupción. Puede darse el caso también de que ni siquiera hayan esfoliado o que las raíces de los molares deciduos tengan menos de 1/3, ¿no? Solamente tengan la corona. Puede darse el caso también de que haya perdido una molar, una primera molar permanente. Entonces, ante la ausencia de piezas dentarias o en una situación donde no nos podemos apoyar en los dientes que habitualmente hacemos, podemos sustituir el anclaje dentario por un anclaje esquelético. Básicamente 2 mini tornillos. Pero básicamente eso será en dentición mixta. En dentición decidua es muy poco probable, ¿no? También otro criterio es la severidad del caso. Hay casos donde necesitamos mayor efecto esquelético, de expansión, pero también necesitamos efectos de tracción maxilar. Queremos traccionar el maxilar superior y necesitamos mayor efecto. Es un caso más severo, necesito un anclaje esquelético. Entonces, en base a esos dos criterios, podría justificar el uso de mini implantes. Uno es la ausencia de las piezas dentales o que las piezas dentarias no estén disponibles. Y la otra sería, pues, la severidad del caso. Es decir, voy a traccionar, voy a expandir para un caso severo. En cuanto al tratamiento ortopédico funcional o primera fase, ¿no? Vamos a hablar en este segundo bloque en relación a las fases. La primera fase consiste en la primera etapa. Un caso clínico puede tener diferentes fases de tratamiento. Debido a los problemas que tiene el paciente, puede tener problemas de tipo esquelético, dentario y funcionales. Entonces no podemos tratar todos los problemas en un solo tiempo. Muchas veces tenemos que dividir el trabajo en fases. Pero estas fases siguen principios, es decir, criterios. Hay un criterio ortopédico, hay un criterio basado en el crecimiento y desarrollo de las estructuras, pero también existe el factor tiempo, porque conforme pasen los años, la posibilidad de tratar una estructura ósea disminuye. Si un paciente es un paciente pediátrico, está en crecimiento activo, podemos dar más efecto esquelético. Podemos modificar o redireccionar el crecimiento maxilar y mandibular. Pero conforme pasen los años, esa posibilidad disminuye. Por eso el factor tiempo es también importante, ¿no? Entonces puede haber una fase, puede haber 2 fases, puede haber 3 fases. Hay quienes tienen fases toda su vida. Ejemplo, los pacientes que tienen una fisura labio-alveolo-palatina, desde que nacen tienen cirugías, ¿no?, de tejidos blandos, les cierran la fisura, la comunicación oro-nasal, y ahí sigue una serie de etapas. Es un paciente que sufre mucho desde que nace, tiene diferentes tipos de tratamientos.
Entonces, ahí no lo vas a poder tratar en una sola fase. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta puede terminar en una cirugía ortognática. Es por eso que las fases son importantes para organizar en base a las prioridades qué problema voy a tratar primero. Como les decía, si yo tengo, por ejemplo, un diente giroversado y tengo una mordida cruzada anterior, pues ¿quién tiene más prioridad? La mordida cruzada anterior. Si yo tengo una mordida abierta y tengo, por ejemplo, una lesión cariosa, ¿no? Los dos son importantes, pero desde el punto de vista de funcional y de prioridades, pues la mordida abierta tendría un poco más de prioridad. Entonces, nosotros hacemos un listado de problemas y esos problemas le llamamos sumario diagnóstico. Cuando ustedes hagan el sumario diagnóstico, ustedes lo pueden enumerar, lo pueden mencionar con algún tipo de criterio, ¿no? Es decir, según su severidad, según las prioridades. Ejemplo, hagamos de cuenta que un paciente tiene, digamos, una mancha blanca, tiene fosas y fisuras profundas, tiene una lesión cariosa, tiene una necrosis pulpar, tiene una fractura mandibular. Entonces, ¿cuál trato primero? No me voy a centrar en la mancha blanca ni en las fosas y fisuras, voy a tratar primero la fractura, que es lo más urgente. Entonces, cuando nosotros hacemos un sumario diagnóstico, también podemos ordenar esa lista de problemas según su severidad y según su urgencia, ¿no? Entonces, las fases tienen esa característica de poder ordenarnos. Cuando un paciente está en crecimiento, vamos a pensar en ortopedia. Primero descartemos si el paciente tiene un desbalance en el crecimiento. Si el paciente tuviera un problema en el crecimiento, un desbalance, nosotros estamos en la obligación de contribuir de que ese crecimiento se regularice, vaya a sus valores normales, ¿no? No pensar en dientes todavía. Entonces, la primera fase sería ortopédica. La fase de los dientes puede tratarse en edición mixta, permanente, en cualquier momento. Normalmente un paciente sin crecimiento va a necesitar de ortodoncia. La cirugía ortognática aplica a pacientes mayores de 17 y 18 años, ¿no? Es una opción para casos más severos. Entonces, ¿qué edad deberíamos tratar? Una clase 3, una mordida cruzada anterior. Yo debería esperar de que el paciente cumpla 7 años para descruzar una mordida dentaria. Basta que el paciente tenga 1 año de crecimiento con una mordida cruzada anterior, esto ya genera efectos o secuelas, ¿no? Esperar a que cumpla 9 años para colocarle brackets o 11 años, 12 años para colocarle brackets no tiene lógica, no hay sustento. Si un paciente tiene 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7 años, debemos intervenir. Debemos destrabar esa mordida con la finalidad de que exista una adecuada función. Ustedes conocen de que existe una propiocepción en el sector anterior. Esa propiocepción que existe en el ligamento periodontal, la propiocepción que existe en el uso muscular, esa propiocepción contribuye a que los músculos se contraigan, se relajen y también de que la articulación también tenga un equilibrio o tenga, digamos, una protección. Cuando no existe esta guía incisal, ¿no? Esta mordida cruzada anterior no me permite tener una dinámica adecuada, puede haber efectos en la articulación temporomandibular. También hay casos donde teniendo, ya son adultos mayores, 63 años, tiene dientes, ¿no? Pero no ocluyen, no contactan. Estos pacientes sufren. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que nuestra obligación es intervenir a una edad temprana, no esperar a que tenga 12, 13 años para colocar brackets. Una de las características de nuestra profesión es que podemos intervenir de una etapa muy temprana, hacer prevención, promoción de la salud.
quiero mantener la salud en los pacientes. ¿Hago actividades preventivas? Claro. Pero también va a comenzar una fase en la que vamos a comenzar a notar signos y síntomas. Estos signos clínicos pueden conllevar ya a secuelas de un problema que ha tenido latencia, ¿no? Y ya podemos también intervenir en una etapa donde ya hay daños y secuelas. Entonces, no nos acostumbremos a trabajar solo cuando ya exista daños y secuelas. Nosotros podemos tener un grupo etario, digamos, diferente, ¿no? Niños, adolescentes y adultos. Es por ello la importancia de que nuestra profesión haga énfasis a que los problemas puedan ser tratados a una edad temprana, porque es más sencillo, es más económico, y el paciente también tiene esa posibilidad de colaborar. Un paciente adolescente es un poquito más complicado, dado que su entorno social es diferente. Un paciente adulto sí, pero ya hay más daño y más secuelas. Cuando queremos hablar de primera fase, lo más común es enfatizarnos en la parte ortopédica, también en la parte funcional, pero la parte ortopédica es la más urgente. ¿En qué sentido? De que solo tenemos un tiempo limitado para generar cambios ortopédicos. Dentro de el tema esquelético, vamos a poder mencionar una fisiopatología de la maloclusión de clase 2 y de clase 3. La fisiopatología consiste en entender cómo se genera el problema, ¿no? Y cómo este problema se mantiene en el tiempo. Normalmente es la base de cráneo la que se ve afectada. Esta base de cráneo, ya sea por una extensión o flexión, afecta al maxilar. ¿Pero por qué afecta al maxilar? Porque existe una conexión. ¿Cuál es la conexión entre la maxila y la mandíbula? Existe un hueso que se llama Vomer. Este hueso Vomer es el único hueso que conecta directamente la base del cráneo con el maxilar. ¿Existen otros huesos? Sí, la perpendicular del etmoides, existe también el cartílago nasal, todo lo que es el septum nasal también contribuye a esa conexión. O sea, existe una influencia de la base del cráneo con la maxila. ¿Puede haber conexiones adyacentes, externas? Sí, ¿no? Como el hueso malar, el hueso cigomático, que son parte de los huesos de la cara. Entonces, la maxila se ve afectada por los cambios que existen en la base del cráneo. La maxila puede rotar hacia adelante o puede descender, hay esas posibilidades. Pero lo que le sucede al maxilar superior le afecta a la mandíbula. Si la mandíbula adopta una posición posterior, muchas veces es porque la maxila ha influenciado en esa posición. Si la mandíbula rota hacia adelante, es porque el maxilar afectó o contribuyó a esa rotación. No decimos que el maxilar sea la causa de los cambios que se dan en la mandíbula. No, no, no. Decimos que influye. Todas las influencias que tienen los huesos vecinos le llamamos crecimiento secundario. El crecimiento secundario es aquel crecimiento que se da por los huesos vecinos. ¿El maxilar por sí solo crece? Sí, tiene un crecimiento primario, tiene la tuberosidad, la sutura media palatina, el hueso alveolar, tiene su propio crecimiento. Pero hay huesos vecinos que al crecer empujan o desplazan al maxilar. Los huesos vecinos influyen en el maxilar, a eso le llamaremos crecimiento secundario. Igualmente la mandíbula tiene pues el cartílago, tiene la zona anterior de la rama, tiene áreas de crecimiento, pero también se ve influenciado por los huesos vecinos, como el hueso temporal o el maxilar. Entonces existe una interacción. En el caso del maxilar existe una de las características que tiene el maxilar es que tiene unas conexiones con los huesos vecinos en la cual le llamamos suturas. Estas suturas son paralelas entre sí. La gran ventaja de que sean paralelas es que me permite traccionar el maxilar. En una etapa de primera fase, muchas veces queremos contribuir con el crecimiento maxilar. La deficiencia maxilar la vamos a tratar con una máscara facial,
pero debemos tener en cuenta que estas suturas se comienzan a formar entre los 8 y 10 años. ¿Qué pasa si mi paciente tiene 11 años? ¿Qué pasa si el paciente tiene 12 años? La probabilidad de generar cambios disminuye. ¿A qué edad es recomendable entonces tratar una deficiencia maxilar? Antes de los 8, antes de los 10 años. ¿Pero por qué? Porque las suturas circunmaxilares se sueldan. No depende del pico de crecimiento puberal, ¿no? El pico de crecimiento puberal puede estar entre los 11 y 13 años. Y los 11 y 13 años no es para el maxilar superior, es para la mandíbula. Entonces, si yo quiero tratar el maxilar, no dependo del pico de crecimiento. Si yo quiero tratar el maxilar superior, yo necesito tener en cuenta que estuviese soldando entre los 8 y 10 años. Si un paciente tuviera muchos problemas, N problemas, y tiene 10 años, tiene deficiencia maxilar, tiene retrusión maxilar, ¿no? Y adicionalmente tiene otros problemas, la tracción maxilar debido a su edad de 10 años es prioritario. Claro que puedes expandir en simultáneo, claro, puedes colocar un mantenedor de espacio, claro que lo puedes colocar. Puedes hacer tus restauraciones, lo puedes hacer, tu prototomía lo puedes hacer, pero no podemos dejar pasar el tiempo, porque a sus 10 años ya estamos frente a unas suturas que se están soldando. Es por eso que la tracción maxilar, de acuerdo a la edad, ¿no?, es necesario hacer una tracción, ¿sí?, en este principio. Entonces, una deficiencia maxilar, ¿no?, un aplanamiento del tercio medio, esta deficiencia maxilar la podemos tratar con una tracción maxilar. De la primera fase no es los dientes. ¿Cómo voy a descruzar el sector anterior? ¿Esta mordida cruzada lo voy a corregir moviendo dientes o lo voy a corregir con una primera fase que es ortopédica? La máscara facial es un aparato ortopédico extraoral que solo se usa en las noches, tiene una intensidad de fuerza de 400 gramos, 500 gramos como máximo, y que utiliza unos elásticos apoyados dentro de un aparato intraoral, ¿no? Esta fuerza de tracción no solamente contribuye a que el maxilar pueda avanzar, sino también de que al existir un apoyo en el mentón recibe una cantidad de fuerza. Si yo tracciono, por ejemplo, con 450 gramos, ¿no?, las 2/3 partes de esta fuerza se distribuyen en el mentón y una tercera parte en la frente. Es decir, el mentón recibe una fuerza de 300 gramos aproximadamente y en la parte superior 150 gramos, ¿no? Entonces, al recibir una fuerza de 300, también estoy comprimiendo la zona del cóndilo, lo cual inhibe o redirecciona el crecimiento mandibular. Es decir, la tracción maxilar con una máscara facial no es solo el maxilar, sino también tiene un efecto en la mandíbula. Una máscara puede solucionar un problema como la que estamos viendo. Este caso no se trató con braque, no se trató con aparatos dentarios. Este caso se trató básicamente con una primera fase, ¿no?, de tracción maxilar, ¿no? Este otro caso, también paciente de 3 años, quizás es el paciente el más pequeño que ha atendido, que tenía una mordida cruzada anterior. Entonces, una máscara, y este fue el descruce que logramos básicamente con una primera fase. Entonces, la primera fase, que es esquelética, al modificar la estructura ósea, también se modifican los dientes. O sea, existe un efecto esquelético y dentario. Si modifico el hueso, modifico el diente, pero no sucede a la inversa. Si yo muevo dientes, no se modifica el hueso. Es por ello que la primera fase es más inclusiva, ¿no?, porque incluye al hueso e incluye al diente. Este otro caso también, fíjense el ángulo nasolabial. Muy aparte del tercio medio, fíjense el ángulo nasolabial.
ese ángulo nasolabial está muy abierto. Y también dense cuenta del escalón labial. El labio inferior está por delante del labio superior. Entonces, ¿cómo mejorar ese aspecto? La deficiencia maxilar y el ángulo nasolabial nos indican de que necesita una tracción. ¿Puedo complementarlo con brackets? Sí, claro, puedo complementarlo con una técnica 2x4 para mejorar ese ángulo nasolabial. Pero hay casos donde realmente nos enfrentamos, es muy complicado y ustedes lo van a ver en el hospital, cuando estén en un internado, cuando tengan la oportunidad de trabajar en un hospital, ¿no? Si tuvieran esa oportunidad, van a encontrar pacientes así. Cuando un paciente tiene ya una fisura, ¿no? Eh, labio-alveolo-palatina, ¿sí? Su manejo es muy complicado. La parte funcional está alterada, la esquelética, la dentaria. Y uno de los problemas más complicados que tenemos en estos casos es la maxila. Hay un colapso transversal, colapso sagital, hay un colapso en todos los planos, ¿no? ¿Cuál es el máximo nivel de tracción que podemos ofrecer a un paciente, ¿no? O sea, el caso más severo requiere un aparato con máxima eficacia. Son las mini placas. Las mini placas de titanio van fijadas en la zona infracigomática, fijadas con tornillos de titanio. Al estar fijadas, ¿no? Me permiten utilizarla como punto de apoyo. Y de esta manera puedo traccionar el maxilar, ¿sí? Son niveles y los niveles más complejos como este requieren de este tipo de aparatología. Ahora, esperar a un paciente que tenga dentición permanente no es la edad ideal. La edad ideal es tratarlo de más pequeño. Entonces, en sustitución a las mini placas tenemos la opción de mini tornillos. Entonces, el aparato que va en el paladar puede estar fijado con mini tornillos, de modo que la fuerza se transmita, ¿no? Directamente al hueso, ¿no? De la liga al aparato, el aparato al mini tornillo, del mini tornillo al hueso. Esa es la idea. También podemos regular la fuerza, dado que la fuerza se transmite directamente al hueso. El manejo de la fuerza no es la misma cantidad que se utiliza en un paciente con una tracción convencional. Yo que les decía que 2/3 de la fuerza de tracción se distribuyen en el mentón y 1/3 en la frente. ¿Existe recidiva luego de usar una primera fase? Sí, puede existir una recidiva. La primera fase, al ser ortopédica, por lo general, no asegura de que el crecimiento que tiene el paciente vaya a desaparecer, su patrón de crecimiento. Si el paciente es clase 3, su patrón de clase 3 va a continuar. ¿Hasta qué edad va a continuar esta clase 3? Hasta que el crecimiento haya cesado. La maxila madura, se desarrolla tempranamente en relación a la mandíbula. ¿Quién madura primero? El maxilar. ¿Quién es el último en madurar? La mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula tiene un cartílago acá. Y ese cartílago se mantiene activo, desaparece hasta los 17, 18 años. Pregunta, ¿por qué por qué una cirugía ortognática se hace a partir de los 17, 18 años? Porque a esa edad hay estabilidad o cesa el crecimiento mandibular. ¿Por qué un otorrino no te opera la nariz a los 11, 12, 13, 15 años? No, espera a los 17, 18 años. Opera porque a esa edad ya hay una estabilidad, ¿no? Entonces, es un indicador, es un principio biológico de crecimiento y desarrollo que podamos prever el tiempo adecuado para el tratamiento, pero también prever la posible recidiva. La recidiva va a estar presente en cualquier tratamiento que hagamos. Es por ello que tomamos acciones de prevenir la recidiva.
puede darse el caso de que tu primera fase fue todo un éxito, ¿no? Pasas a una segunda fase donde corriges los dientes, ¿no? La primera fase esquelética fue todo un éxito, estuvo bastante bien. La segunda fase, la parte dentaria, o en simultáneo, ¿no? La primera fase tuvo un aspecto esquelético, pero también tuvo un problema dentario que también se abordó y se trabajó, y también tuvo un problema funcional. Pero dense cuenta que al incluir más problemas, más complicados, ¿no? Entonces, la segunda fase también pudo haber incluido parte funcional, parte dentaria, y hasta podría haber un aspecto esquelético que falta complementar. Pero también puede haber una tercera fase en la que lo que buscamos es mantener los cambios, ¿no? Una fase de mantenimiento, una fase donde queremos prevenir la recidiva. Entonces, lo que ustedes conocen como fase de mantenimiento, nosotros le llamamos fase de contención. Contención es contener la posible recidiva. En periodoncia, primera fase, la fase eh, de educar al paciente, de controlar la placa, ¿no? No es una fase invasiva, ¿no? Segunda fase, la fase quirúrgica, y la tercera fase, la fase de mantenimiento. En odontopediatría, ¿no? También hay una fase en la que ustedes hacen prevención, desfocalizan, pero también hay una fase de mantenimiento. En ortodoncia, primera fase, la fase ortopédica es la que más predomina, también puedes incluir parte dentaria, funcional. La segunda fase complementa la primera fase. Lo que no se pudo hacer en la primera fase, lo haré en la segunda fase. Y la tercera fase, es posible que en la tercera fase ya le estés dando de alta y procures mantener los cambios. Esa fase de mantenimiento nosotros le llamamos fase de contención. ¿Un paciente de clase 3 puede tener recidiva? Claro que sí. Un paciente de clase 3, después de haber hecho un tratamiento que parece ser exitoso, suele tener recidiva, porque el patrón de crecimiento sigue activo. Entonces, uno de los aspectos que quisiera compartir con ustedes es qué medidas vamos a tomar a un paciente de clase 3 que se le da de alta, ¿no? Todavía no cumple 17 años, se le da de alta y le podemos colocar un aparatito. Muchos de los casos tiene que ver con la mandíbula, porque la mandíbula va a seguir activa. Entonces, en el cóndilo tenemos un cartílago, este cartílago se diferencia en hueso, entonces es una de las áreas de crecimiento mandibular. También lo tenemos en la rama, también tenemos en el cuerpo, pero quiero focalizarme en este cóndilo. Lo que ustedes están viendo es una impresión de la zona del mentón. Se toma con una taza de goma pequeña, y lo que hemos hecho es diseñar una mentonera. Pero ¿por qué usted está fabricando una mentonera? ¿Por qué no lo compra? Es que hay muchas realidades, ¿no? Hay quienes pueden pagar, incluso ustedes mismos, costean a sus pacientes, ¿no? O sea, ustedes pagan el tratamiento de sus pacientes. Hay casos así, y hay casos donde el paciente también contribuye, pero con lo que puede, contribuye al tratamiento. Entonces, una mentonera puede costarte, bueno, 30 soles, 60 soles, 80 soles, hay de todos los precios, ¿no? Y ya el paciente había invertido en su tratamiento, o sea, para que solucionemos esta mordida cruzada anterior con una primera fase, se invirtió en su máscara, en sus ligas, en su aparato. Viene una fase de mantenimiento, de contención. Una de las formas es esta, ¿no? La experiencia de fabricarlo es buena porque te ayuda a que tú te puedas adaptar a diferentes escenarios. Si el paciente lo puede comprar, a buena hora, y si no lo compra, lo puedes confeccionar. También la experiencia en la universidad nos ha permitido hacer su casquete o esa correa que ustedes ven acá. Esta es una correa de mochila que lo encuentras en la librería. Hay voluntad de parte de los alumnos, hay voluntad de parte del docente. Poder confeccionar estos aditamentos, ¿no? Para aquellos que han tenido la experiencia de comprar un casquete de Interlandi,
pregunten cuánto está. Si ustedes lo compran a buena hora, el paciente lo compra a buena hora, pero también hay contextos muy particulares. Y es así que confeccionamos. Cuando un alumno tiene la voluntad de hacerlo, nosotros lo apoyamos. Entonces, él fue quien diseñó, lo ayudamos y confeccionó pues, el elemento acrílico que ustedes están viendo a mano alzada. A veces nos guiamos del original, ¿no? Tratamos de imitar el original, cogemos un lápiz, buscamos la forma y tratamos de imitar el original. No se quita la voluntad y así fue como lo fabricamos. Esta es una mentonera, pero su objetivo, más que hacer un tratamiento de la clase 3, en realidad no es su propósito, sino es contener o mantener o generar una fuerza leve sobre la mandíbula y evitar una posible recidiva, ¿no? En un caso que se manejó, pues, un poco antes de la pandemia, ¿no? Después llegó la pandemia y muchas cosas cambiaron, ¿no? Muchas cosas, incluso la casuística que hoy manejamos es mucho más leve que los casos que manejábamos antes. Antes manejábamos casos más complejos. Ahora hay casos básicamente mantenedores de espacio, placas activas, pero si ustedes tienen la oportunidad, prendan, porque luego de acabar la universidad, ustedes se van a dar cuenta que van a tener que inscribirse a diferentes módulos de periodoncia, implante, fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no lo podemos aprender todo en la universidad. Y es así, que le dimos de alta, pero con su mentonera, con la posibilidad de que exista recidiva. Este es otro tipo de mentonera. Este es el casquete de Interlandi. Este es el original. Ustedes pueden ver el original, tiene su casquete. Y ustedes pueden ver acá la mentonera. ¿Y por qué usted hace mentoneras? No, no es que me guste, sino es que el paciente ya invirtió en una primera fase y estamos frente a una segunda fase. Si al paciente le exigimos 150 soles, 100 soles, 80 soles, más otros gastos que puede presentarse, más todo lo que gasta en odontopediatría, en sus curaciones, sellantes y todo eso, sumando todo, eso es un gasto significativo. Entonces, este casquete de Interlandi lo compró, pero cuando tú compras el casquete no viene la mentonera. La mentonera fue lo que confeccionamos. ¿Qué diferencia tiene esta mentonera del diseño anterior? Tiene dos ganchos en la parte anterior superior, ¿no? En estos ganchos se apoya las ligas hacia un aparato intraoral, que puede ser un ATP, puede ser un expansor, puede ser un biplate posterior con ganchos. Entonces, este diseño tiene la posibilidad de traccionar el maxilar, sí, tiene esa posibilidad, pero la fuerza que genera no es tan intensa y tiene una fuerza en el mentón, ¿no? Entonces, todo el apoyo está en el mentón. Es otra manera de hacer contención. Es decir, la fase de mantenimiento o de contención implica también aplicar un grado de fuerza, ¿no? En el caso de las ortopedias, los casos que ameriten, pues, se puede colocar aparatos relativamente con una intensidad leve para contener ese crecimiento que sabemos que se va a presentar. También existen las contenciones dentarias, ¿no? Donde mi propósito es que los dientes no se muevan, ¿no? Entonces, contenciones ortopédicas, contenciones dentarias. Acá las imágenes de lo que se confeccionó, ¿no? Entonces, hay diseños, pero debe haber un principio biomecánico que nos dirija, ¿no? Si yo coloco una liga, mira, vamos a considerar este punto G. Este es el punto G, ustedes ya conocen el punto G. Para aquellos que dicen, ¿no? ¿Para qué me hacen trazar tantos puntos?
tanta cefalometría. Bueno, Ricketts es una de las cefalometrías más complicadas y de seguro que en un futuro lo van a volver a encontrar, ¿no? En un examen, el examen de Lenau, Corido, de seguro que puede que le pregunten de Ricketts. Si yo tengo una mentonera y voy a colocar una fuerza, pregunta, este punto G vamos a considerarlo como centro de resistencia. Si la fuerza pasa por encima de G o del centro de resistencia, va a generar un momento, una rotación de tipo antihoraria. Si la fuerza pasa por G, lo que va a generar es una fuerza sin momento, o sea, no va a haber un desplazamiento, no va a haber rotación de la mandíbula. Si la fuerza pasa por debajo de G, la fuerza va a generar un momento donde la mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás en sentido horario. Pregunta, para un paciente de clase 3, ¿te conviene que la fuerza pase por encima de G, en punto G o debajo de G? Ahí viene el criterio. Si yo lo coloco por G, es válido porque no estoy generando rotaciones, pero si mi deseo es generar una rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás, quiero de alguna forma camuflar el caso, me conviene ponerlo debajo de G. Entonces, ¿cuál es el gran inconveniente que tenemos? Es que la mayoría de las mentoneras que ustedes ven en las tiendas nos venden este diseño, donde la tracción es alta. En cambio, si compramos una tracción o un casquete de Interlandi, donde tengo varias opciones para colocar la liga, yo puedo colocar la liga en el punto más bajo, más alto o el punto más medio. Es por ello que la mentonera debería utilizarse con un punto de apoyo bajo o medio para que podamos pasar por G o por debajo de G. No utilizar el casquete de tracción alta porque esta va a generar una rotación anterior de la mandíbula. La activación no es tan intensa, ¿no? Si tú quieres una fuerza de mantenimiento, de contención, puede ser tranquilamente 200 gramos, ¿no? Puede ser 300 también, puede ser 400, 500 también, pero se supone que ya el paciente le has dado de alta, se supone que el paciente no tiene mordida cruzada anterior. Entonces, ¿qué cantidad de fuerza le voy a colocar? Va a depender mucho del seguimiento que tú le hagas. Si este paciente en los próximos 6 meses, un año, no hay cambios, puedes mantener la fuerza. Si tú ves que en 6 meses, un año, ya no está, bueno, como lo dejaste, sino que ahora está vis a vis, puedes tomar acción, ¿no? Puedes tomar acción de aumentar la intensidad o incluso volver a usar su máscara, ¿no? Entonces, la cantidad de fuerza y el tiempo nos dirá cómo vamos a actuar. Es un tema de seguimiento. ¿Y cuánto tiempo vamos a seguirlo? Hasta que cumpla sus 17 años. En un paciente de clase 3 es así. Suele ser así, ¿no? La activación, como le decía, bueno, este es un casquete que se llama Skyhook, es unos ganchos y también se le llama como una mentonera se me fue el nombre, de Hipham, ¿no? Una mentonera de Hipham es un diseño que ayuda. Ustedes ven, trabajo el maxilar, trabajo en la mandíbula. Cuando nosotros conocemos la fisiopatología, ¿no? Nosotros vamos a entender de que se presenta un círculo o una serie de eventos. Si hay una extensión, la extensión genera una rotación anterior de la maxila. Esto a su vez genera poco crecimiento vertical posterior. Es por tanto que el plano oclusal queda empinado. Si el plano oclusal está empinado, la mandíbula tiene poca capacidad de rotación. Al no tener mucha capacidad de rotación, el cóndilo queda comprimido en su cavidad glenoidea. Esta a su vez genera efectos sobre el hueso temporal y sobre la base del cráneo. Cuando ya conocemos la fisiopatología, podemos intervenir.
Por ejemplo, si yo sé que existe una rotación maxilar, ¿no? Una rotación anterior del maxilar, pues yo puedo aplicar un aparato que genere lo contrario. Si yo sé que el plano oclusal está empinado, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar la inclinación del plano oclusal. Si tengo conocimiento de que el cóndilo está comprimido, ¿qué puedo hacer? Puedo descomprimir el cóndilo. Estos principios son importantes para cuando tú tomes decisiones, incluso en prótesis total. Tienes que saber un poco de que la mandíbula puede rotar hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la dimensión vertical que tú le des. Si tú vas a rehabilitar a un paciente con prótesis total, ¿cómo vas a establecer el plano oclusal? Ya sea con tu plano de Fox o con la línea ala-trago, o sea, hay criterios para hacer esto. Entonces, cuando hablamos de una primera fase de una clase 2, hemos visto de la clase 3, vamos ahora con clase 2, tengamos en cuenta que el maxilar tiene esa característica de que las suturas circunmaxilares se soldaban entre los 8 y 10 años. Por eso que el arco extraoral también debe seguir ese principio. Cuanto más temprano lo trates, mejor. La tracción cervical o baja consiste en que la fuerza tiene una dirección hacia abajo y esto genera extrusión de las molares. Y aquí la extrusión puede disminuir la mordida profunda, pero también hay conceptos que deben saberlo, ¿no? Si una molar se extruye, ¿no? Si la molar se extruye, ¿qué puede pasar? Si se extruye, se puede abrir la mordida, ¿no? Hay una mordida abierta anterior. Puede darse ese escenario. Es un principio. Pero también existe un concepto que le llaman rotación inversa o rotación mandibular. Cuando el punto de contacto posterior aumenta, genera un pivot, un fulcrum, lo cual genera una rotación anterior de la mandíbula. En consecuencia, hay quienes dicen que al extruirse la molar genera una rotación posterior y otra teoría señala que al extruirse genera una rotación anterior. Entonces, uno contradice al otro. Entonces, es un poco complicado de entender. ¿Cómo explicar esos dos efectos? Estos dos efectos se explican por el neuromuscular. El neuromuscular, es decir, la contracción de los músculos, el tono muscular. Si yo tengo un tono muscular débil, como lo que tiene un paciente dólico facial, tú ponle una resina, ponle algo que contacte en la parte posterior. El dólico facial, lo que hace, evita ese contacto. Y para evitar el contacto, ¿qué hace? Relaja los músculos, ¿no? Entonces, yo tengo una resina alta, choca, me incomoda, hasta me duele. Entonces, ¿qué hace? Relaja los músculos. ¿Quién relaja los músculos? Por lo general, los dólico-faciales. Pero si yo tengo un contacto posterior, ya sea por una resina o ya sea porque le estoy haciendo una ortodoncia, ¿no? Entonces, en un braquifacial, en lugar de que se relaje, el braquifacial contrae los músculos. Entonces, la respuesta de un paciente braquifacial es diferente a un dólico. El neuromuscular puede generar una rotación anterior o una rotación posterior. ¿Cómo evalúas el neuromuscular? No tenemos electromiógrafo, no tenemos... Qué bueno sería, ¿no? Tener un electromiógrafo. O sea, tecnología siempre va a ser nuestro talón de Aquiles. Esperemos que eso cambie algún día, ¿no? Pero en otras universidades sí tienen, ¿no? Entonces, el neuromuscular es un electromiógrafo, lo que se utiliza para medir la tonicidad de los músculos. Sería bueno, ¿no? Preguntarnos cuáles son las unidades de medición, la intensidad, ¿habrá diferencia? ¿No habrá diferencia? Ya ustedes pueden incluso hacer su tesis, ¿no? Algo que no existe o algo que existe muy poco, mejor dicho. Entonces, la tracción baja suele extruir.
y se aplica principalmente en pacientes braquifaciales. ¿Pero por qué en braquifaciales? Porque si se extruye, la probabilidad de que se abra la mordida es baja, porque en braqui su tono muscular es alto. Tengan en cuenta que el neuromuscular lo miden, en el caso de Enríquez, lo mide a través de un ángulo. Hay un ángulo que va de Xi a PM, ¿no? Y hay una línea que va del punto condilion al punto Xi. Este angulito de acá, que forma Xi PM con condilio Xi, este angulito suele interpretarse como el neuromuscular. Cuando este ángulo aumenta, decimos que el neuromuscular es alto, ¿no? Hipertónico. Y si el ángulo disminuye, decimos que es un neuromuscular débil. Por eso es importante que la cefalometría también tenga una aplicación, sino ¿para qué lo medimos si no lo aplicamos? O biotipo facial. El arco extraoral es un aparato económico, es una maravilla para aquellos que lo han podido experimentar. Es un aparato que puede generar cambios dentarios, puede generar cambios esqueléticos, aplicado a un paciente clase 2, es económico, pero ¿cuál es su gran inconveniente? Es que es un poco, bueno, es antiestético. Un paciente no lo va a querer usar porque es antiestético, pero lo puede usar en la casa, lo puede usar en la casa tranquilamente. Puedo usarlo cuando duerme, claro, lo puedo usar. Entonces, este aparato no se usa en la calle, solo en la casa, y el tiempo de uso va entre 12, 13, 14 horas, ¿no? Entonces, nosotros podemos graduar la fuerza, unas fuerzas intensas para efectos esqueléticos y fuerzas intermitentes esqueléticos, fuerzas intensas intermitentes esqueléticas y fuerzas leves y continuas para movimientos dentarios. Este arco extraoral tiene un arco interno, un arco externo, tiene un brazo, ¿no? Entonces me permite regular y activar de muchas activaciones. Principalmente para pacientes clase 2, me permite distalizar molares también. Tengan en cuenta que sigue un principio también de las estructuras circunmaxilares. El brazo externo puede estar por encima del centro de resistencia de los dientes o de las molares, pero por lo general suele estar por debajo del centro de resistencia del maxilar. Es decir, existe un centro de resistencia dentario, cada diente tiene su centro de resistencia, pero también existe un centro de resistencia en conjunto. Todos los dientes tienen un centro de resistencia en conjunto de todas las caras. Y también existe un centro de resistencia esquelético. ¿Se acuerdan del punto Xi para la mandíbula? Pues para la maxila es un punto que está superior, ¿no? Algunos lo mencionan por la fosa pterigomaxilar, otros lo consideran más anterior. Pasar por encima del centro de resistencia del maxilar no es nada sencillo. Hay un diseño de arco extraoral que es el arco extraoral con ganchos anteriores en J, que es el único que puede pasar por delante del centro de resistencia. Pero la mayoría de los casos se utiliza un arco extraoral que pasa por debajo del centro de resistencia maxilar. Toda fuerza va a generar momentos. Yo puedo generar momentos para que la molar se distalice a expensas de raíz o a expensas de corona. Puedo generar fuerzas para generar que la maxila, el bloque, el plano palatino rote hacia abajo. Hay mecánicas ortopédicas y ortodónticas. A esto combínales, puedes combinarlo con un arco utilitario. Este arco utilitario va a generar también fuerzas y momentos. En conjunto, las fuerzas pueden sumar, los momentos se pueden sumar y puedes buscar resultantes. La combinación de un arco extraoral es de la mano con la aparatología dentaria que estás usando. Una tracción alta genera una capacidad de intrusión, distaliza e intruye. Una tracción media distaliza y lo puedes controlar si es movimiento de corona o de raíz. La tracción baja distaliza, pero también extruye. Entonces, es un buen aparato. Puede
Puedes usarlo en combinación. Mira, esta es una placa activa, tiene sus rejillas, tiene sus ganchos Adams, tu arco Hawley. Es la placa que tú has hecho en la clínica. Pero, ¿qué le han agregado? Le han agregado el arco extrodal, está sumergido en el acrílico. Al estar sumergido en el acrílico, se hace una sola unidad con el aparato, con la placa acrílica. Pero también hay otra opción en la que la placa activa puede estar separada del arco extrodal. Pones tu banda, tu tubo y el arco extrodal va en el tubo y tu plaquita de acrílica está adaptada a ese diseño. Entonces, el arco extrodal puede incorporarse a una placa activa. La placa de Pro es una plaquita donde la parte posterior tiene un biplate, ¿no? Y que permite el control vertical de las piezas posteriores. Uno puede diseñar y modificar los diseños que ya existen. Uno puede modificar y establecer estos aparatos. Entonces, la primera fase puede ser un aparato donde tú incluyas un aparato ortopédico y dentario. No necesariamente tiene que ser solo ortopédico o solo dentario. Lo importante es que en base a tu diagnóstico hayas identificado problemas esqueléticos, problemas dentarios y funcionales. Tiene un problema funcional, ponle una rejilla si fuese el caso. Tiene un problema esquelético, ponle un arco extrodal si fuese el caso. Necesita ganar espacio, hizo un problema dentario, ponle un tornillo de expansión. Hay diferentes diseños y con el tiempo uno ya va fabricando sus diseños. Esta pacientita usó un arco extrodal de duración baja, también utilizó brackets, ¿no? Y esos fueron los resultados. ¿Cómo evaluamos los resultados? Pues con un antes y un después. Tu análisis de Steiner 3D Downs lo puedes hacer, pero algo que también quisiera compartir con ustedes es que antes nosotros teníamos pacientes de seguimiento. ¿Por qué creen que les piden en clínica pacientes de seguimiento? Porque nosotros queremos que ustedes vean los cambios esqueléticos y los cambios dentarios. Un paciente con seguimiento vale muchísimo, porque realmente es la prueba de que lo que estamos haciendo está funcionando. Cuando ya le damos de alta y solicitamos unas imágenes, podemos compararlas. Y ahí viene un concepto de superposiciones. ¿Para qué me hacen dibujar el punto S, el punto N? Mira, esta es una zona de referencia. Yo puedo colocar la imagen inicial y final superponiendo, haciendo coincidir esta zona SN y yo puedo evaluar el crecimiento total del paciente. ¿Qué tanto creció la maxila? Vean, ¿qué tanto cambió el punto A? No cambió mucho. ¿Y a quién le doy crédito? Al arco extrodal. Le doy crédito porque no hay otra explicación que pueda señalar, ¿no? La mandíbula rotó hacia adelante con una tendencia también hacia abajo, pero hubo un desplazamiento hacia adelante. Entonces, una forma de demostrar que ha habido cambios no solamente son con las fotos, hay que hacer superposiciones. Cuando hacemos superposiciones de SN en N es para evaluar los cambios en tejidos blandos, SN en N. Cuando hacemos la superposición de esta estructura que nos hacen dibujar, ¿no? A veces nos dicen, pero esto no me sirve porque acá no hay puntos, no hay puntos cefalométricos, ¿para qué lo voy a dibujar? Sí tiene un uso. A esta zona se llama K-Ridge y esta es una zona de superposición. Cuando tú coloques el K-Ridge inicial y final, puedes evaluar el crecimiento vertical del maxilar. ¿Para qué nos hacen dibujar la fosa pterigomaxilar? Para ubicar el punto pterigomaxilar y el eje facial, solo para el análisis de Ricketts, no. También la fosa pterigomaxilar es un área de superposición de crecimiento y evalúa el crecimiento horizontal del maxilar.
Si yo quiero evaluar los dientes superiores, superpongo espinarsal anterior y posterior. Si yo quiero evaluar el crecimiento horizontal y vertical de la maxila, voy a superponer las imágenes en el punto articular, en este punto. Es el cruce del clivus con la zona posterior del cono. Si yo quiero evaluar el crecimiento en general de la mandíbula, voy a superponer el mentón y el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Son superposiciones que deben, con el tiempo, habrá oportunidad de que lo aprendan, o tal vez los casos que ustedes están manejando de transferirse a otras promociones, serán sus compañeros quienes hagan esas superposiciones. Otro aspecto de la primera fase es los propulsores mandibulares, ¿no? En los pacientes clase 2. Un propulsor mandibular lleva la mandíbula hacia adelante. Esto se hace a través de una mordida constructiva, ¿no? El principio de estos casos es que al utilizar el aparato, el paciente muerde hacia adelante, se ve obligado a morder adelante porque el aparato está diseñado de esa manera. Existen aparatos removibles como el CLAM, el Twin Block, el Bimble, el Bionator, etc. Y también existen los fijos, de los cuales el más conocido, emblemático, el que tiene bastante evidencia, es el Hertz. Este aparato es fijo y se utilizaría para pacientes que no colaboran y que se necesita mayor colaboración. Los semirrígidos, en realidad, es un poco cuestionable su principio de propulsor, porque es un sistema de resorte que básicamente genera cambios dentarios, no tanto esqueléticos. Un bionato es un propulsor, lo han visto ustedes en ciclos anteriores, ¿no? Este es un clamp, ¿no? Un clamp tiene todo un sistema, ¿no? Tiene un cofín, ¿no? Tiene un sistema de arcos vestibulares, ¿no? Que sirve para neutralizar la presión de las mejillas. El cofín me permite activar para hacer una expansión, también para educar a la lengua. Tengo protrusores, en el caso yo quisiera vestibularizar los incisivos, ¿no? Tengo estas almohadillas o escudos labiales, tipo lid bumper, ¿no? Que sirve para neutralizar la presión de los labios. Entonces, todo este aparato está confeccionado en una mordida constructiva. El propósito es estimular el crecimiento del cóndilo. ¿Cuánto tiempo se debe utilizarse? ¿No? Igual que otros aparatos, puede utilizarse 12, 14 horas, pero idealmente sería que el paciente pueda usar el máximo tiempo posible, ¿no? Este es el Twin Block. Son bloques de acrílico gemelos. En la parte superior tiene un bloque de acrílico, en la parte inferior tiene otro bloque. Y cuando lo colocas, tiene esta característica, ¿no? Tiene un plano inclinado de 70 grados o también 80 grados. Y la literatura señala que se puede desgastar el acrílico, ¿no? Para que las molares se extruyan y para que en algún momento ya no exista acrílico y los dientes engranen. Pero es un poquito cuestionable, ¿no? No necesariamente tienes que desgastar la parte inferior, sino la parte superior. Y también es cuestionable de que al extruir, pues generes un escalón, pues, ¿no? Al final, todo eso se tiene que valorar, ¿no? El Twin Block es el segundo aparato más eficaz que existe o que señala la literatura, ¿no? Es decir, es un aparato removible. Dentro de los removibles hay literatura donde señala que el Twin Block es el más eficaz. Dentro de todos los fijos, mencionamos que el aparato de Hertz es el más efectivo, ¿no? Pero como estamos en una universidad, nuestra universidad muy querida, estamos en San Marcos, a veces tenemos que ingeniarnos, ¿no? Entonces, esta es una plaquita activa, es una plaquita de acrílico con su tornillo de expansión, algo que ustedes conocen. Pero si yo le hago un registro, ¿no?, de mordida constructiva, y cuando lo fabrique, uy, me adelantó la diapositiva.
lo fabriqué, pues lo fabrico en mordida constructiva, y esta plaquita de acrílico, vamos a buscar la diapo. Esta plaquita de acrílico le hago un registro de mordida constructiva y se convierte en un propulsor. Entonces hay formas. Cuando tú conoces el principio biológico, biomecánico, puedes también adaptarte a diferentes situaciones como esta. Entonces, esta es una plaquita simple de acrílico, una placa activa, y lo único que hemos hecho es hacerle una mordida constructiva, ¿no? Algo simple y barato. Este es un Hertz, es un aparato un poquito costoso, ¿no? Un poquito complicado también de fabricar. Acá lo hemos hecho con bloques de acrílico, no lo hemos hecho con bandas ni con alcohol igual. En la parte superior tiene un ATP, pero tiene las características de ser un twin block, ¿no? Y tiene la característica de ser un Hertz. O sea, a veces queremos combinar, hacer nuestros propios diseños. Machetti, uno de los grandes ortodoncistas, dejó bastante evidencia, falleció de muy joven y nos enseñó esto, miren, lo que llamamos coeficiente de eficacia. El coeficiente de eficacia es cuánto crece o cuánta modificación de hueso hay por cada mes de uso. Twin Block, miren, 0,26 milímetros por mes. Significa que si tú quieres tener un crecimiento de 2,6, ¿cuántos meses de utilizar el aparato? Por lo menos 10 meses. Eso nos dice que si vamos a un propulsor mandibular, deberíamos considerar por lo menos 10 meses, 12 meses, no 6, no 4 meses, no un mes, no un ciclo de la clínica en la universidad, ¿no? Un ciclo no es suficiente, ¿no? 4 meses de uso, 3 meses de uso no es suficiente. 13 meses, 10 meses, miren el tiempo y miren el coeficiente de eficiencia que tiene el Hertz, 0,28 milímetros por mes. Esto nos permite calcular el tiempo de tratamiento. Otros aparatos llegan a 0,17 o 0,09 milímetros por mes. Entonces es bueno también ordenar nuestras opciones considerando el coeficiente de eficacia, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente clase 2 y vamos a proponer una primera fase, ¿no? También consideren el pico de crecimiento. La etapa de MP3CAP nos indica el pico de crecimiento, pero es bueno que ustedes memoricen los extremos. Los extremos. Mira, MP3 fusión, MP3 igual, el sesamoideo, ¿no? Son puntos claves, ¿no? O cuando estás en descenso, en este caso, según Fishman, el DP3, son puntos que nos permiten establecer dónde estamos en el pico, antes, al inicio, al final, en la curva descendente, y a veces este metro ya está en desuso, ¿no? Bueno, cada vez lo usamos menos, usamos las vértebras cervicales, pero también quería compartir lo siguiente, que hay una posibilidad cuando quedamos y estamos en nuestro internado, ¿no? A veces, o en un consultorio, puedes tomar una periapical. ¿De qué dedo? ¿Cuál es el dedo que más te interesa? A ver, el dedo medio, ¿no? ¿De qué falange? Falange distal, media, proximal, ¿no? Entonces, la falange media del tercer dedo. Falange media del tercer dedo. Falange media del tercer dedo. Entonces, la falange media está presente en los extremos, solo que uno está en igual, otro está en cap y el otro está en fusión. El hueso sesamoideo está en la mitad de la curva ascendente. Entonces, si yo tomo un periapical, lo voy a colocar en la falange media del tercer dedo. Y hay un método donde utilizan solo la periapical, ¿no? Las vértebras también lo pueden utilizar. Lo importante es establecer tiempos. El propulsor mandibular sí depende mucho del estudio de evaluación esquelética, del pico de crecimiento. Cuando ustedes propongan una primera fase, una segunda fase, tengan en cuenta los tiempos. Habíamos señalado que una disyunción maxilar convencional puede hacerlo hasta los 14, 16 años. Propulsor mandibular, 11 y 13 años. Yo quiero
tratar la maxila, quiero traccionar el maxilar antes de los 8, antes de los 10 años. La técnica 2x4 lo puedes usar en edición mixta. Voy a usar una mentonera como un método de contención, evitar la recidiva hasta los 17, 18 años. Todo eso lo deben considerar cuando hacen tratamientos o propuestas de tratamiento de primera fase, segunda, tercera fase, ¿no? El principio biológico, que el cóndilo tiene un cartílago. Cuando la mandíbula se adelante, este cartílago va a generar hueso, va a crecer. La mordida constructiva es un registro de cera, ¿no? Donde tú le pides que adelante la mandíbula la cantidad deseada y en base a ese registro vas a hacer un montaje y vas a confeccionar el aparato. Sugiero que le tomen fotos para ver cómo sería el avance mandibular, ¿no? Y qué tanto contribuye al cambio facial. Puede que el cambio no sea mucho, puede que el cambio no sea tan favorable, pero también puede darse el caso de que ese propulsor ayude bastante. Esperemos que con el tiempo la clínica que ustedes están llevando crezca más, que haya más casuística, que haya más pacientes de seguimiento. Ustedes tienen pacientes de seguimiento y que no van a poder completar su tratamiento, transfiéranlo a su compañero de otras bases. Contribuyan a que la clínica vuelva a ser la de antes, ¿no? Tengamos casos de seguimiento, tengamos casos cada vez más complejos. Y es por eso que los pacientes antes venían pacientes buscando operadores, porque ya habíamos dado de alta a pacientes, y esos pacientes que damos de alta se pasan la voz y recomiendan a otros pacientes. O sea, ¿cómo podemos hacer que la clínica también se haga más conocida? Pues dándole de alta, llevando tratamientos donde se vean cambios. De esa manera los mismos pacientes van a venir por voluntad, incluso con el deseo de pagar, ¿no? Y que ustedes ya no tengan que estar pagando sus tratamientos. Entonces, ver los efectos. Tomar buenas fotos también contribuye a que podamos compararlas y también contribuye a que frente a un caso que puedes explicarle a la mamá y al papá los cambios y así como otros aspectos. Este es un caso donde también hicimos el Twin Block, pero hicimos la versión modificada. O sea, esto fue una inspiración del momento. No queríamos un paladar de acrílico, pusimos doble ATP, pusimos los bloques de acrílico. Es un trabajo de una de las exalumnas de pregrado, ¿no? Nos cementamos y estuvo con ese aparatito. Es otro caso, también Twin Block, un bloque de acrílicos y su arco estrodal. Puedes combinar arco estrodal superior y lo importante es lograr los cambios. Con esto termino, le agradezco mucho la atención y agradezco mucho al doctor Marengo por la invitación. Sé que habrá otra oportunidad para poder compartir otros temas, ¿no? Les invito a que ustedes sigan trabajando en la clínica